En esta ocasión vamos a revisar dos notaciones para representar matrices y conjuntos de matrices. Bueno, en el caso de conjuntos de matrices solo tenemos una notación. Pues bien, entonces para empezar vamos con la primera notación para matrices. Entonces la primera notación es la más utilizada y es aquella en la que se usan letras mayúsculas. Es decir, podemos tener una matriz A, una matriz B, una matriz C y así todas las letras del abecedario. Entonces, como les digo, esta es la más utilizada por lo general y yo también la voy a emplear en videos posteriores para referirme a una matriz. Pero bueno, entonces para tener en cuenta también existe otra notación que es un poco más detallada, pues incluyen otros datos acerca de la matriz. Y es la siguiente. Es aquella que va a necesitar del término general de las entradas de la matriz, del número de filas y del número de columnas. Entonces, ¿cómo es esta representación? Entonces, lo que hago es primeramente entre paréntesis escribir el término general de las entradas de la matriz. Ahora, recuerden que este término general es el que aparece precisamente cuando definimos la función. Recuerden que en el video de qué es una matriz habíamos definido esta función y el término general que obviamente tiene que relacionarse con el nombre de la función es el que tenemos aquí, a sub i j, ¿no es cierto? Entonces ponemos el término general entre paréntesis y como subíndice ponemos las dimensiones de la matriz. Eh, en este caso primero va el número de filas y luego el número de columnas. ¿Ya? Entonces, si ven, igualmente podemos usar todas las letras del abecedario en minúsculas, teniendo siempre en cuenta de que si vamos a usar estas dos notaciones en un mismo ejercicio o en una misma explicación, obviamente deben estar relacionadas la letra mayúscula con la letra minúscula para que representen una misma matriz. Ahora he puesto aquí otras letras porque no necesariamente todas tienen las mismas dimensiones. Entonces eso espero esté claro. Bien, entonces tenemos estas dos formas para representar a una matriz. Ahora vamos a pasar a la notación que se usa para representar a conjuntos de matrices. En específico, estos conjuntos tienen matrices que tienen propiedades similares. Entonces, para la explicación vamos a nuevamente poner aquí la función que define una matriz y vamos a pasar a la explicación. Entonces, el conjunto al que nos vamos a referir es el de todas las matrices que tengan dimensión de n por m y sus entradas sean elementos de un mismo campo. Recuerden que el campo es precisamente este conjunto al que nos referimos con esta letra. Entonces, la notación sería la siguiente. Entonces, describimos el campo, el conjunto, y como superíndice ponemos las dimensiones, que recuerden eran n por m en este caso. Ahora, si bien recuerdan, el campo representa, o puede ser más bien, o bien el conjunto de los números reales, o bien el conjunto de los números complejos. Así que esta notación sería más específica para referirnos a un conjunto de matrices. Pues esta notación nos dice que las entradas de las matrices que están aquí son números reales y que las dimensiones de dichas matrices son n filas por m columnas. De la misma manera con los complejos, con cambiando el hecho de que las entradas ahora son números complejos. Bien, entonces vamos a dar algunos ejemplos para que esto quede un poco más claro y poder no tener problemas en posteriores videos. Bien, entonces vamos a empezar con estas dos matrices. Entonces, como un adelanto les voy a decir que estas dos matrices pertenecen a un mismo conjunto. ¿Pero a cuál será? Pues bien, entonces revisemos, ¿verdad? Tenemos que revisar las dimensiones y el campo al que pertenecen las entradas. Entonces, como primer punto vemos que las dimensiones de ambas matrices son iguales, ¿verdad? Tenemos tres filas y dos columnas en ambas matrices, por lo tanto las dimensiones serían de 3 por 2. Bien, ahora el siguiente punto sería ver a qué campo pertenecen las entradas. Entonces, como vemos en esta primera matriz, todas las entradas son números enteros.
En esta otra matriz tenemos números irracionales, racionales, números negativos y de igual manera otros números enteros. Sin embargo, todos siguen siendo números reales. Así que vemos que todas las entradas de las dos matrices son números reales. Así, el conjunto al que pertenecen sería el siguiente. Sería los reales de 3 por 2, pues todas las entradas son números reales y las dimensiones son de 3 por 2. Bien, vamos a dar otro ejemplo. Vamos a referirnos a la siguiente matriz. Como primer punto vemos las dimensiones. Las dimensiones serían de 2 por 3, pues tiene 2 filas y 3 columnas. A continuación, nos damos cuenta de que todos los elementos o entradas de la matriz son números enteros, por lo tanto números reales. Así que podemos decir que esta matriz va a pertenecer a R de 2 por 3, porque todas sus entradas son números reales y la dimensión de la matriz es de 2 por 3. Ahora, dense cuenta de algo importante, de que si en alguna de estas matrices solo cambiamos una entrada por cualquier otro número real, la nueva matriz seguiría perteneciendo a este conjunto, por lo tanto vemos que estos conjuntos tienen un número infinito de matrices. Pero bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. En este caso vamos a tener algo diferente. Entonces, como ven, las dimensiones son de 3 por 2, pues 3 filas, 2 columnas, no hay problema con eso. Sin embargo, si nos fijamos en la entrada 2, 2, vemos que aquí justamente aparece un número complejo, pues tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces aquí ya existe un cambio, pues no podríamos decir que todas las entradas son números reales. De hecho, lo correcto sería decir que todas sus entradas son números complejos. Pues recuerden, todo número real puede ser considerado un número complejo, pero no todo número complejo puede ser considerado un número real. Por ejemplo, el que tenemos justamente en la entrada 2, 2. Así, lo correcto es que esta matriz pertenezca a los complejos de 3 por 2, pues sus elementos son todos números complejos y las dimensiones son de 3 por 2. Bien, entonces esto ha sido todo por este video. Espero les haya servido la información y nos vemos en una próxima oportunidad.